BMI, emisión central. Crisis en todas las bolsas del mundo. La de Colombia también cae. Se teme recesión mundial. Baja producción industrial. Gobierno argentino adopta plan B de choque. Asesinan indígena en Antioquia. Le disparan frente a su familia. Plan para seguridad indígena proponen al gobierno. Masacre en Remedios, Antioquia. Niña asesinada en Medellín y menor desaparecido. El presidente presenta estrategia nacional para proteger a niños de abusos y violencia. Comienza demolición de mansiones en los cerros de Bogotá. Cámaras con sanción automática se instalan el mes entrante en Bogotá. Fiscalía investiga a 694 candidatos que estarían inhabilitados. Encuesta sobre quiénes serían nuevos alcaldes de Cali y Valledupar. Maduro denuncia plan para asesinarlo y acusa a Uribe. Canciller Holmes Trujillo rechaza acusación. Otro tiroteo en Estados Unidos. 6 policías heridos en Filadelfia. El reconocido animal print del diseñador Roberto Cavalli llega a Colombia de la mano de Falabella. En minutos les muestro esta nueva colección cuando nos conectemos desde la Galería Arte Espacio. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema recibió respuesta del IMPEC a la consulta sobre el lugar de reclusión de Andrés Felipe Arias. 2. Aviso y súplica del procurador al presidente Duque. 3. El hombre que le habla al oído al presidente Duque estrena cargo. Listo un nuevo acuerdo entre la Fiscalía y Otto Bula. Segunda ñapa. En Colombia cada día se pierden por corrupción 1.000 millones de pesos. Y nuestra ñapa de homenaje a Jaime Garzón. 1, 2, 3, mis ñapas y mi super ñapa de Garzón al cierre. Y en deportes, Liverpool, campeón de Supercopa de Europa, vence por penales a Chelsea. Clasifican a cuartos de final de Copa Colombia, Cali, Caldas, Tolima, Pasto y Pereira. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Muy buenas noches. Miércoles oscuro para los mercados bursátiles de todo el mundo. Las principales bolsas de valores se desplomaron por el temor a una recesión. En Alemania se prendieron las alarmas tras un reporte de la Oficina de Estadísticas. El índice Dow Jones tuvo el peor día del año. En Colombia también retrocedió la bolsa. A los temores de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, hoy se le sumó el fantasma de la recesión económica mundial. Estos temores se consolidaron luego de un fuerte ajuste en el precio y tasa de los bonos del Tesoro del país norteamericano. I think the bond market's making a very clear statement right now, which is trade wars are horrible for the global economy. El desplome de hoy es explicado en buena medida por los datos provenientes de China. Según los indicadores, las bolsas europeas registraron su peor caída en varios meses. En Europa, Alemania da señales de recesión porque crece negativamente durante este segundo trimestre. El FTSE, índice bursátil de la Bolsa de Valores de Londres, entre tanto, se desplomó 1,42% hasta 7.147 unidades. Definitivamente en Europa el temor es a una salida, a un Brexit sin acuerdo. En Estados Unidos, la sombra tampoco se hizo esperar y el Dow Jones, su principal indicador, se desplomó 3,05%, restando cerca de 800 puntos a 25.479 unidades. Entre tanto, el S&P 500 se desplomó 2,93% a 2.840 puntos. Por su parte, el Nasdaq perdió 3,02% a 7.773 puntos. La respuesta negativa de los inversionistas en los Estados Unidos y en general en el mundo, porque fue un fenómeno global, es explicada por la incertidumbre y la falta de confianza en inversiones de alto riesgo como las acciones. Los temores llegaron a Colombia y el Colcap, el principal indicador bursátil local, registró una caída de 2,50% hasta los 1.515 puntos. Colombia, los mercados emergentes y Latinoamérica replican y es el efecto contagio de la desconfianza, donde pese a usted tener unos buenos indicadores, un país estable, los inversionistas simplemente ven el entorno global y deciden actuar de la misma manera ante la posibilidad de nuevas caídas. Pese a la baja de este miércoles, no obstante, la plaza bursátil local aún acumula un importante repunte en lo corrido del año de 14,40%.
Y precisamente hoy el DANE presentó el reporte sobre la producción industrial al cierre de junio, que presentó una caída superior al 1%. De las 39 actividades industriales, en junio, 21 registraron variaciones negativas en su producción real y 18 subsectores reportaron variaciones positivas. En el consolidado, se evidencia que la producción real de la industria manufacturera bajó 1,1%, las ventas reales avanzaron 0,5% y el personal ocupado por su parte disminuyó 0,5%. Elaboración de otros productos alimenticios cayó 15,5%, otras industrias manufactureras 27,2% y elaboración de azúcar y panela 14,1%. Estos fueron los 3 subsectores que por su peso impulsaron la baja. Elaboración de bebidas con 3,4%, elaboración de productos de molinería con 14,7% y fabricación de papel y cartón fueron los subsectores que más contribuyeron con cifras positivas. Y en Argentina, para contrarrestar los efectos de una crisis, el presidente Mauricio Macri anunció un plan de choque que incluye, entre otras cosas, un reajuste salarial. Medidas que parecen desesperadas tomó el presidente de Argentina, Mauricio Macri, como un intento para recuperar la confianza de los votantes y contener así la crisis económica que desató su derrota frente al peronista Alberto Fernández. Vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. Además del aumento del salario, afirmó que dentro de sus medidas está congelar 90 días los precios de los combustibles, un recorte de impuestos, 2 pagos extras a quienes tengan hijos, un bono para empleados públicos y un plazo de pago para las pequeñas y medianas empresas. Luego de este anuncio, el dólar subió 8% y cerró a 63 pesos. Y en Antioquia, delante de su familia, fue asesinado un indígena en el municipio de Caucasia. Según los líderes indígenas de Antioquia, se trata de Abraham Domicó, de la comunidad Embera Ellavida, quien fue abordado por sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones. En un comunicado de prensa, la organización indígena de Antioquia asegura que el hombre de 30 años no tenía amenazas de muerte y se dedicaba a la agricultura. Bueno, pues justamente hoy la Comisión de Paz del Senado sesionó, pero en el departamento del Cauca, para evaluar medidas contra el asesinato de indígenas. La comunidad indígena del norte del Cauca denunció que en el último año han sido sometidos a frecuentes ataques de diferentes actores armados. 18 comuneros indígenas, 6 pertenecientes al proceso organizativo de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, pero en territorios indígenas son alrededor de 36 asesinatos. Será una figura simbólica de control territorial donde se pide que esté la ONU, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía, Ejército, Policía y la Guardia Indígena. Como garante de la protección de los derechos fundamentales, esa carpa blanca sería un espacio, diríamos nosotros, neutral. Según el líder Feliciano Valencia, estos ataques provienen de diferentes grupos en la región como disidentes de las FARC, ELN, EPL y el Cartel de Sinaloa, que mediante panfletos han amenazado a toda la comunidad. Y ahorita están disputándose el territorio y agrediendo a la población que hemos decidido controlar el territorio. Además, desde el Senado se realizará un debate de control político al gobierno nacional sobre la falta de restricciones para la movilización de precursores para el procesamiento de cocaína. Y las autoridades en Remedios, Antioquia, investigan la masacre de 4 personas, entre ellas un menor de edad. Las 4 víctimas de la masacre en una vivienda de Remedios, nordeste antioqueño, son una mujer, su esposo, su hermano y un hijo menor de 15 años. Bueno, lo que se habla es de que uno de los miembros de la familia estaba involucrado en el microtráfico. 2 niños de 10 años y otro de 14 meses, que también es hijo de los asesinados, resultaron heridos por proyectiles de armas de fuego. Al término de un consejo de seguridad, la policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos. Quedamos comprometidos en aumento de pie de fuerza, en la disposición de un dron para que la Secretaría de Gobierno tenga cómo ubicar todos estos agentes que nos están causando tanto daño. Adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles. Y es que la violencia contra los menores de edad es crítica. Una niña apareció muerta en Medellín y continúa la búsqueda de un niño desaparecido desde hace una semana. La niña Cindy Toro, de 12 años, había salido en la tarde de su vivienda a la tienda en el corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín, pero no regresó. En la madrugada su cuerpo fue encontrado en zona boscosa con signos de violencia. La policía capturó a un presunto sospechoso. Le encuentran en su poder el celular de la menor,
el hombre se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Autoridades también intensifican la búsqueda del niño Marlon Cuesta, de 6 años, quien desapareció hace una semana cuando salió a jugar en el barrio Caicedo, Comuna 8, sin dejar rastro. Alguien tuvo que haber visto algo, alguien, un familiar o un amigo o un vecino. La recompensa a quien brinde información de su paradero fue elevada de 10 a 50 millones de pesos. Y justamente hoy el presidente Iván Duque puso en marcha un conjunto de acciones entre las entidades del Estado para enfrentar los abusos y la violencia en general contra los menores de edad. En lo que va corrido del año se han cometido 344 homicidios. En 2018 hubo 673 y en 2017 se presentaron 735. La sociedad de los siguientes años va a estar fundamentada en los que ahora son niños, niñas y adolescentes. Pues miren el problema que vamos a tener. La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, presentó la Alianza Nacional en defensa de los niños. Quiero invitarlos a que esta sea la oportunidad para que hagamos llover sobre los niños una huella indeleble de amor, de trabajo en equipo. El presidente Iván Duque pidió respaldo nacional para el Pacto de Defensa de los Niños. Realmente esta causa no tiene color político ni tiene ideología. El presidente Duque reiteró su propuesta de cadena perpetua para violadores de niños y que esos delitos no prescriban. Un informe de inteligencia revela que grupos armados y disidentes de las FARC ofrecen altas sumas de dinero para reclutar a indígenas en varias zonas del país. El informe de inteligencia revela que en las zonas de Cauca, Chocó, norte de Santander, Nariño, Arauca, Antioquia y Risaralda, disidencias de las FARC ofrecen hasta 500.000 pesos para reclutar jóvenes indígenas y en caso de negarse hay represalias. El mensaje de ellos es mandar amenaza y empezar a matar a nuestras guardias, que son gente de bien que ha defendido toda la vida y los territorios. La Guardia y grupos indígenas aseguran que no solo son las disidencias. Hemos recibido cantidad de amenazas por las redes sociales volantes como la disidencia, FARC, EPLs y las Águilas Negras, pero al fin y al cabo es el mismo grupo. En lo corrido del 2019, 45 integrantes de grupos indígenas han sido asesinados. Inició la demolición de mansiones ilegales en los cerros de Bogotá. Una de las 6 casas de lujo ubicadas en zona protegida fue destruida. Terminó la espera. Hoy, y después de 3 años de la orden de demolición, iniciaron las labores para tumbar el predio Bambú, una de las mansiones construidas en los cerros orientales de la ciudad. Hicimos todo lo posible para que ellos directamente adelantaran la demolición. No lo quisieron hacer y no quedó otro camino que hacerlo desde la CAR con una inversión de más de 600 millones de pesos. La megaconstrucción devastó el área protegida, incluso desvió el curso de la quebrada Rosales. Desvió el curso de la quebrada que pasa acá por la zona, afectó el ecosistema, hubo daño a fauna, hubo daño a flora. La constructora Kaiser, dueña del proyecto, se negó a demoler la construcción, pese a la orden de la autoridad ambiental, e interpuso toda suerte de recursos para dilatar el proceso. La cuenta de cobro, producto de la demolición, se le pasará al privado. Con cámaras de seguridad, las autoridades buscan a los responsables del ataque con pistolas de balines a varias estaciones de Transmilenio ubicadas en el norte de Bogotá. Así quedaron varias estaciones de Transmilenio en la autopista norte luego de ser atacadas con pistolas de balines. Balearon las estaciones generando rotura de vidrios en 4 estaciones que son la calle 106, Pepe Sierra, Masurén y Alcalá. El ataque fue en la madrugada y se produjo desde un vehículo que se desplazaba a toda velocidad por el carril exclusivo de Transmilenio hacia el sur de la ciudad. Ya se levantaron los videos a efectos de identificar qué vehículos, ingresaron. Al parecer o personas que, en un acto de odio hacia el sistema hacen esas actividades o pudieran llegar a ser personas interesadas en toda, la provisión de vidrios de reemplazo de las estaciones. En total fueron 12 vidrios dañados. El reemplazo de cada uno supera el $1.000.000 de pesos. Y Bogotá estrenará en septiembre cámaras caza infractores. Las cámaras de última tecnología serán capaces de detectar las placas de los vehículos y de una vez saber si estos tienen o no seguro obligatorio. Además, estas por sí mismas enviarán el comparendo por cualquier tipo de infracción a las autoridades para que éstas se lo envíen al conductor.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, negó haber participado junto con el exmagistrado Gustavo Malo en maniobras ilegales para favorecer a congresistas investigados por ese tribunal. Durante la continuación del juicio que adelanta la Corte Suprema contra Gustavo Malo, el expresidente de ese tribunal aseguró que nunca pidió información reservada a su colega. Jamás el doctor Gustavo Malo Fernández me suministró a mí información alguna sobre asuntos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Agregó que el exfiscal Gustavo Moreno miente cuando lo involucra en actos de corrupción. Jamás recibí un peso de Luis Gustavo Moreno por ningún motivo. El juicio contra el exmagistrado Gustavo Malo continuará la próxima semana en la Corte Suprema. El fiscal general encargado Fabio Espitia reveló que investiga a 694 candidatos a las elecciones regionales que estarían inhabilitados y que fueron denunciados por la Procuraduría. Un alarmante panorama de cara a las contiendas electorales entregó la Procuraduría y la Fiscalía, y es que de acuerdo con un reporte del Ministerio Público, 694 aspirantes a cargos públicos tienen cuentas pendientes de carácter disciplinario, penales y fiscales, por lo que estarían inhabilitados. Algunos de los partidos políticos sabían que estas personas estaban inhabilitadas y fueron inscritos de todas maneras, independientemente de las alertas. Por su parte, la Fiscalía anunció que investiga a los candidatos e incluso podrían responder por cargos penales. La Fiscalía está revisando las causales de inhabilidad de los 694 candidatos informados por la Procuraduría a fin de determinar cuáles se encuentran dentro del tipo penal de elección ilícita. La Fiscalía también dio a conocer que investigan aportes irregulares a las campañas. La financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública. Como parte de las acciones de prevención electoral, la Procuraduría pidió que se otorguen medidas de protección a los líderes sociales que aspiran a cargos públicos. CMI revela la gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Cali. Estos son los resultados. Si las elecciones para elegir alcalde de Cali fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Jorge Iván Ospina Gómez, 38%. Roberto Ortiz Ureña, 18%. Alejandro Eder Garcés, 11%. Antonio Rentería Chalá, 2%. Alexander Dural Peñafiel, 2%. Michel Maya Bedoya, 2%. Los demás candidatos registran 1% o menos. Votaría en blanco 6%, por ninguno de los candidatos 8%, no sabe o no responde 11%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Y estos son los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría contratada por CMI para conocer la intención de voto a la alcaldía de Valledupar. Si las elecciones para elegir alcalde de Valledupar fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Ernesto Orozco Durán, 46%, Mello Castro González, 20%, Evelio Daza, 3%, Miguel Morales, 3%, Fredis Socarrás, 3%. Los demás candidatos registran 1% o menos. Votaría en blanco, 9%, por ninguno de los candidatos, 5%, no sabe, no responde, 9%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Avianca Holdings anunció el lanzamiento de una oferta pública fuera de Colombia para intercambiar la totalidad de los bonos que emitió por $550 millones con vencimiento en el 2020. La cifra. En un reporte publicado en la Superintendencia Financiera, Avianca Holding informó sobre el lanzamiento de una oferta pública por fuera de Colombia para intercambiar la totalidad de los 550 millones en bonos con vencimiento en 2020. Los titulares de los bonos existentes podrán presentar su aceptación a más tardar el 27 de agosto. No obstante, esta fecha, sin ciertos beneficios, se amplía hasta el 11 de septiembre de 2019. Los nuevos bonos serán garantizados con la pignoración de la marca Avianca y con ciertas aeronaves actualmente bajo propiedad de algunas de sus subordinadas, entre otros. Los bonos serán intercambiados automáticamente por unos con vencimiento en 2023 y con una tasa cupón de 9%. Y el recaudo de impuestos al cierre de julio alcanzó los 96 billones de pesos, superando las metas fijadas por el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que esta situación podría generar un descongelamiento de gastos. El recaudo de impuestos registró un crecimiento del 10,7% a julio. Ya van recaudados 96,
Ahí vamos bien, eso desde el punto de vista del congelamiento podría tener implicaciones, toca mirar los números fiscales. Hoy, después de dar a entender que podría haber un descongelamiento, incluso mejoró aún más la proyección de crecimiento del segundo trimestre. El crecimiento del 3,5 es algo que es alcanzable. Y recordó las cifras de la posible contingencia del proceso de Electricaribe. 1.500 millones de euros de la demanda de los antiguos dueños, 1,2 billones de pesos de pasivo pensional y 1,2 billones de pesos de deuda con el sistema financiero. El chicharrón que implica el tema de Electricaribe. Recalcó que espera un déficit de 2,4% en 2019 y 2,1% en 2020. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró que avanza en la socialización de la reforma pensional que incluiría la cotización por horas para los trabajadores. Durante un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se analizó el presupuesto para el sector, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró que se avanza en la propuesta de cotizar para pensión por horas trabajadas. Porque la gente que trabaja por horas también tiene derecho. Los gremios han dicho que sí y hay una parte del sindicalismo que también ha dicho que sí, entendiendo que el mundo va cambiando. Entonces nosotros tenemos que ir al ritmo de los tiempos, protegiendo los derechos de los trabajadores. La jefa de la cartera de Trabajo dijo que la reforma pensional estará lista en diciembre para presentarla al Congreso. El presidente de Colpensiones, Juan Manuel Villa, reveló que en Colombia hay cerca de 7 millones de personas en edad de pensión. Sin embargo, advirtió que más de la mitad de ellas no accederán a la jubilación porque no cumplen con los requisitos legales. El blanco y negro de cómo está el sistema pensional en Colombia lo hizo el presidente de Colpensiones en un debate en la Comisión Séptima del Senado. En Colombia hay 6.568.784 personas en tránsito de pensión. De ellas, 1.683.968 están cubiertas por Colpensiones. El dato grave es que hay 3.372.074 personas en edad de pensión que no se jubilarán. En el régimen de prima media hay 1.276.000 personas en edad de retiro. El director de Colpensiones también reveló el número de pensionados en el país. Tenemos 1.356.464 pensionados. De ellos, 596.918 son hombres y 756.546 son mujeres. Para nosotros todas las empresas tienen algo en común, su grandeza. TCC, orgullosos de lo que llevamos. Durante la aprobación en sexto debate del proyecto que revive el control previo, el contralor Felipe Córdoba defendió la iniciativa y dijo que no entiende las críticas de algunos sectores. Tras la aprobación en sexto debate en la plenaria de la Cámara del proyecto que busca devolver a la Contraloría el control previo, que ha desatado un enfrentamiento con los gremios de la producción, el contralor Felipe Córdoba salió en defensa de la iniciativa. Y no voy a dejar que sigan confundiendo al país, vendiéndole humo, pan y circo, confundiéndolos a ustedes, queriendo decirles como si esto fuera guayos para jugadores y no jugadores para guayos. Aquí no estamos vigilando el recurso para unos cuantos y los más ricos del país. Estamos vigilando el recurso para los más necesitados. Y eso es lo que realmente me enaltece decirles. El proyecto pasa a sus dos últimos debates en el Senado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,50% a 1.515 puntos. La acción del fondo de Horizons Colombia fue la que más subió con una valorización de 1,08% a 14.000 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más cayó con una pérdida de 5,06% a 15.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 31.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.449 pesos con 27 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.100 pesos y la venden entre 1.150 pesos. Un euro cuesta 3.854 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 94,45 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,65 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $54,75 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $58,98 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.750 pesos. Colombia rechazó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien denunció un plan para asesinarlo encabezado por el expresidente Álvaro Uribe.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo calificó de calumnia la afirmación del mandatario venezolano Nicolás Maduro, donde acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez de encabezar un supuesto plan para matarlo a él y a otros dirigentes del oficialismo. Gobierno de Colombia rechaza acusaciones delirantes y calumniosas del dictador Maduro. Estas fueron las palabras que usó Nicolás Maduro. Por eso planifican mi asesinato desde Colombia. He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo. El mandatario agregó además que el plan lo llevarían a cabo 32 mercenarios enviados por Uribe. Este es el lugar de mis sueños. ¿Cuál es el tuyo? Colchones Happy Sleep. Descansa, duerme, sueña. En Filadelfia, Estados Unidos, al menos 6 policías resultaron heridos durante un tiroteo en el centro de esa ciudad. Las autoridades llegaron al lugar luego de recibir una llamada que alertaba sobre un incidente relacionado con narcóticos. Sin embargo, una vez arribaron, se presentó el intercambio de balas. Los agentes que resultaron heridos fueron trasladados a un hospital y ahí se recuperan satisfactoriamente. Y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió a los pasajeros viajar con algunas MacBook Pro en vuelos comerciales. La noticia llega luego de que Apple informara que las baterías de estos computadores vendidos entre septiembre del 2015 y febrero del 2017 corren el riesgo de que sus baterías se incendien, por lo que las autoridades alertaron a los viajeros con el fin de evitar una tragedia. Desde este lugar quiero felicitar a mi adorado Canal 1 que hoy está cumpliendo 2 años, una nueva etapa marcada por la independencia y más cerca de los hogares colombianos. 730 días al aire. El Canal 1 llegó a los hogares con una oferta de contenido diferente que conquista a los colombianos con programación en vivo. Al final, comprender cómo cuando las cosas se hacen con cariño, aquí somos 700 familias que trabajamos entre las empresas socias y el canal para hacer que esto se suceda, y uno ve como que ese cariño que la gente le ha metido, ese esfuerzo, esas ganas de hacerlo distinto. Hoy se celebra el segundo aniversario del Canal 1, que gracias a su oferta variada y novedosa ha logrado un rápido posicionamiento en la preferencia de los consumidores. La palabra con la que puedo resumir todo esto es gratitud. Ha sido un aprendizaje precioso. Estoy rodeado de un equipo de personas hermosas, es una familia lindísima. En el canal todos nos tratamos como hermanos. En 2 años, el Canal 1 logra redefinir el mercado con sus contenidos innovadores, pensados en la familia colombiana que busca entretenimiento e información parcial a través de la pantalla. En minutos, 1. La Corte Suprema recibió respuesta del IMPEC a la consulta sobre el lugar de reclusión de Andrés Felipe Arias. 2. Aviso y súplica del procurador al presidente Duque. 3. El hombre que le habla al oído al presidente Duque estrena cargo. Listo un nuevo acuerdo entre la Fiscalía y Otto Gula. Segunda ñapa. En Colombia cada día se pierden por corrupción 1.000 millones de pesos. Y nuestra ñapa de homenaje a Jaime Garzón. 1, 2, 3, mis ñapas y mi super ñapa de Garzón después de Pregunta Yaní. Duván Zapata marcó 3 goles y Luis Fernando Muriel 2 en el amistoso que Atalanta ganó 11-1 al Gian Arminio, equipo de la tercera división italiana. Nos vemos después del 1-2-3. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid, ¿usted es partidario de que el canciller Carlos Holmes Trujillo piense en ser candidato presidencial? Sí, 66,35%. No, 33,65%. Muy buenas noches. La Asociación Nacional de Industriales ANDI celebra en Medellín mañana jueves 75 años de fundada. ¿Cuál va a ser el acto central, señor doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI? Gracias, Yamit. Sí, efectivamente la ANDI en el año 44
es decir, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Nace en Medellín, unos días después nace en Bogotá, son 44 empresas que en ese momento deciden crear un gremio para servir de voceros, digamos, en todo caso, del sector privado, y también para poder participar, digamos, de la construcción de un país, y participamos en muchas cosas. Yo ahora sí que le cuento un poco de ello. En plena recesión. Sí, claro, en Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo está tan complejo, y probablemente por esa razón se crea, muchas veces las crisis nos dan oportunidades, pero muy interesante decir que en estos 75 años esa organización que hoy en día represento yo, y que hoy en día ya no es solamente de industriales, sino la Asociación Nacional de Empresarios, participa de muchas cosas, participa de la creación de las cajas de compensación familiar, del ICBF, del SENA, de una cantidad de universidades, incluyendo Universidad de los Andes, del Norte, EAFIT, Universidad de Risaralda, participa de la creación del ICONTEC. Realmente es una entidad muy rica, digamos, en construir cosas para el país, y vamos a tener la asamblea grande, el SEC. Mire, doctor Bruce, después de 75 años, ¿cómo está el país hoy? Bueno, el país es un país que es un país supremamente distinto. Le voy a dar un dato, por ejemplo, Yamit. Si comparáramos no 75 años, pero 18 años, la economía en el año 2000, la economía colombiana en el año 2000 era una economía de 99.000 millones de dólares de tamaño. Hoy en día la economía, la del año 2018, terminó en 330.000 millones de dólares. Es decir, es una economía que se ha multiplicado 3.3 veces. Teníamos una pobreza, un nivel de pobreza del 56%. Teníamos un nivel de pobreza del 56%, pero hoy tenemos un nivel de pobreza del 27%. Nivel todavía muy alto, pero la mitad del nivel de pobreza que teníamos en el año 2000. El país es un país que, a pesar de a veces las voces pesimistas y la gente que ve todo oscuro, yo creo que el país es un país que ha venido creciendo consistentemente, de manera que yo diría que tenemos un país que tiene mucho futuro, con coyunturas complejas que tenemos que trabajar todos. Pero entonces, ¿por qué organismos internacionales y los nacionales han descendido la proyección sobre el nivel de crecimiento de este año? Claro, porque sí, efectivamente, el crecimiento que tenemos hoy en día es un crecimiento, digamos, más bajo que el que todos estamos esperando. Es un crecimiento significativamente mayor que el del 2017. Ya, acordémonos que el 2017 tuvimos un crecimiento de 1.4, 2018 2.8. Este año esperamos tener algo parecido al 3.3, 3.4. ¿Se llegará a 3? Sí, yo no tengo duda de que ya, de hecho, los indicadores de los últimos trimestres ya nos ponen en 3. Pero lo que hay que decir es que efectivamente estamos creciendo menos que lo que teníamos proyectado. Ahora, el mundo está todo convulsionado. Fíjese lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Lo que está sucediendo con las monedas internacionales, la salida del Brexit, que va a ser una salida dura, digamos, dada la entrada de Boris Johnson, digamos, a ser primer ministro en el Reino Unido. Realmente tenemos un mundo donde están pasando muchas cosas. Ahora, a propósito de China, doctor Bruce, ¿no existe el riesgo de que China busque países como el nuestro para colocar sus productos ante el cierre del mercado con Estados Unidos? Es un riesgo inmenso, muy grande. Una economía muy grande como la China, la economía china, inclusive la economía turca, digamos, que tienen, digamos, como esa, especialmente en el acero, han tenido como esa guerra comercial tan dura con los Estados Unidos. Es una economía que va a tener una gran cantidad de productos disponibles. Y eso va a generar algo que nosotros, a lo cual le tememos desde el punto de vista de industria nacional, que es la desviación de comercio, que es el comercio de productos que están sobrando y que terminan siendo vendidos realmente casi que a precios de remate en economías como la nuestra. Puntualmente, ¿cuál es el sector que más peligra en Colombia, el sector industrial o comercial que usted quiera, con respecto a la invasión que seguramente vendrá de productos chinos inmediatamente después de conocer? ¿Cuál podría sectorialmente ser el nicho que más peligra en Colombia? Vea, Yamil, hay varios sectores. El sector de acero, acero estructural para construcciones, tuberías de acero. El sector de textiles y confecciones, sin la menor duda. Hay sectores, por supuesto, relacionados con el sector de electrodomésticos y de electrónicos. Y algunos de ellos no los producimos aquí, pero tienen que ser importados bajo la modalidad legal, no bajo la modalidad de contrabando. La verdad es que tenemos una gran cantidad de sectores que eventualmente pudieran ser afectados, algunos de productos químicos, que son materias primas para otras industrias. Ahí tenemos unos riesgos grandes y yo diría, es muy importante que nosotros contemos con un comportamiento leal de parte de China para nosotros poder adquirir confianza realmente en ellos como eventuales socios comerciales. Ahora, miren, regresando al tema de la Asamblea de la ANTI.
¿Usted cómo ve en general la marcha del país? Pues en general, Yamil, yo lo que diría es que tenemos, digamos, una economía que está bastante mejor que la economía de hace 2 años. Tenemos a los industriales con un nivel de confianza alto, tenemos a los comerciantes también, tenemos a los consumidores con un nivel de confianza menos alto, y yo diría que ahí tenemos un reto muy grande. De ahí, por ejemplo, la baja demanda en la construcción, de ahí la baja demanda eventualmente en productos industriales, y tenemos un país como todo con una inmensa incertidumbre alrededor del tema político. Sí. Y están pasando muchas cosas políticas que están sin duda alguna afectando la situación económica. Por ejemplo. Yo le hablaba, en toda esta discusión de la polarización, si sí hay o no hay polarización, si los consumidores se sienten o no se sienten confiados alrededor de si pueden, por ejemplo, comprar vivienda hoy en día, de si deben comprar bienes durables o no deben comprar bienes durables. Esas discusiones no le hacen bien al país. Las discusiones inmensas que se han dado en el Congreso, y yo diría que todo este populismo legislativo que ha nacido últimamente, en donde por razones electorales están tratando de hacer cosas que no son responsables. Usted se refiere, sin mencionarlo, lo menciono yo, al señor expresidente Uribe. Pues me refiero a las iniciativas como por ejemplo la de la prima esta extraordinaria que ha venido. Uribe. Claro, que la propusieron ellos, pero fíjese que en Comisión Séptima se aprobó 13-0 y en plenaria de Senado se aprobó 75-0. Está a punto de ser ya. Que a la gente le suenan bien, porque a cualquier colombiano que usted le pregunte. Pero usted diría que eso es populismo con respecto a las elecciones de octubre. Yo lamento verdaderamente el momento en el cual los políticos de todo el espectro decidieron que su principal estrategia política era el populismo, Yamit. Porque fíjese usted, desde la ideología más de derecha. Lo de Uribe, según usted, ¿es populismo? Pues a mí me parece que esas propuestas en particular, y muchas otras que hay en el Congreso en este instante, tienen un carácter populista muy fuerte. Algunas, por ejemplo, de índole ambiental, que no miran realmente el efecto de la huella de carbono de cada una de las decisiones y terminamos tomando decisiones que son populares, y que son populares, no son responsables, no son sostenibles. Y yo diría que hay que hacer un llamado muy fuerte al Congreso para que con miras a estas elecciones, Yamil, pero también con miras al futuro del país, hombre, tomen decisiones que sean de realmente ejecutables y que signifiquen bienestar para toda la población. ¿Usted cree que si el doctor Álvaro Uribe fuera presidente de la República, habría adoptado las 2 medidas que está proponiendo? Yo creo que no. Que no, ¿no es cierto? Yo creo que no. ¿Y entonces? Bueno, entonces ahí tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad. Las medidas que eventualmente, ese tipo de medidas que les pueden parecer atractivas en el corto plazo a él o a otros, en este momento, en el largo plazo van a ser muy malas para la población. Y el presidente lo sabe, el Uribe. Pues nosotros hemos hablado con su bancada, hemos hablado con el resto de parlamentarios. Únicamente busco el resultado electoral ahora en octubre. Pues yo no conozco los motivos exactos, pero me imagino que tienen que ver con eso, porque al final esa es la lógica, digamos, de los periodos electorales. Hagamos un ensayo sobre si las medidas de la prima extra para todos los trabajadores y la rebaja de la semana laboral de 48 a 40 horas es o no populismo. La manera de mirar esta pregunta es a la gente. ¿Están de acuerdo con que se apruebe una prima extraordinaria, distinta a la de diciembre, ahora? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y están de acuerdo con que se rebaje la semana laboral de 48 a 40 horas? ¿Sí o no? Las 2 preguntas. ¿Usted cree cuál va a ser el resultado? No, la respuesta va a ser que sí, por supuesto. Ese es por la definición de los hechos populistas, pues en realidad la gente lo ve como positivo. La pregunta es si en el largo plazo eso le produjera al país, por ejemplo, mayor desempleo, o le produjera a las empresas pérdida de competitividad. Pero al final, por supuesto, el ciudadano no tiene cómo saber eso. Entonces, las 2 preguntas anotadas. Y la tercera pregunta, ¿ustedes creen que si se cumplen las 2 propuestas, habrá un efecto negativo a largo plazo, sí o no? Bien. Las 3 preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Yo sé la respuesta. Bueno, muchas gracias, mucha suerte con su asamblea. No, Yamil, muchas gracias a usted por la invitación. Mañana saldrá el resultado de los 3 sondeos. Y a ustedes los invitamos ahora al tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. En días pasados, y debido a la solicitud que hicieron veedores ciudadanos y magistrados de la Sala Penal, le preguntaron al INPEC dónde se encontraba Arias y las razones para escoger el lugar de retención. Esto debido a la polémica que se desató porque el INPEC envió a la Escuela de Caballería al exministro en vez de a una cárcel.
El IMPEC respondió que por una resolución del año 2011, la Escuela de Caballería se encuentra adscrita al Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá. Además, aseguró que en casos específicos, el IMPEC puede determinar un lugar de reclusión especial por condiciones de seguridad de la persona o por la gravedad de los hechos que se le imputen. Con esta información quedaron resueltas las dudas de la Corte y de los veedores ciudadanos sobre el lugar de detención. 2. El procurador Fernando Carrillo acaba de enviarle una carta al presidente Iván Duque en la que lanza una voz de alerta sobre la próxima elección de los directores de las 33 corporaciones autónomas regionales CAR. Estas elecciones están programadas para octubre próximo. El procurador Carrillo dice que hay que blindar la elección de los directores de las CAR frente a influencias desorientadoras y acuerdos clientelistas, porque coinciden con los comicios regionales que se llevarán a cabo en el país el próximo 27 de octubre. El procurador le pide al presidente normas que garanticen total imparcialidad y transparencia en la elección de los directores de las CAR y que aplace esa elección para después de las elecciones de octubre. Difícil. Las CAR son auténticas repúblicas independientes. ¿Recuerdan que ni siquiera un expresidente pudo contra ellas? 3. El consejero y confesor del presidente Iván Duque se estrena como rector del primer claustro universitario del país. Les hablo de Fray José Gabriel Mesa Angulo, el actual capellán de la Casa de Nariño. Es una persona muy cercana al jefe de Estado, tanto que su designación como capellán de Palacio se hizo al tiempo con el gabinete presidencial. Fray José Gabriel era rector del Colegio Jordán de Sajonia y ahora será el nuevo rector de la Universidad Santo Tomás, una institución que acaba de cumplir 439 años. Fray José Gabriel no solo le habla al oído al presidente, también lo hace el presidente con el sacramento de la confesión. La Fiscalía presentará ante un juez un acuerdo con el exsenador Otto Bula para que continúe como testigo principal del escándalo de Odebrecht. El próximo 3 de septiembre, la Fiscalía pedirá una condena de 5 años y 6 meses de cárcel para Bula a cambio de que siga dando información sobre los sobornos de la multinacional. En julio de este año, un juez negó la negociación argumentando que Bula no había logrado acreditar cómo sería la reparación económica tras aceptar que recibió 4,6 millones de dólares de Odebrecht. Ante la negativa del juez, Bula se comprometió a entregar una finca en Montería, avaluada en 6.600 millones de pesos. En caso de que el juez avale el acuerdo, Bula estaría a pocos meses de salir de la cárcel. Segunda ñapa. La corrupción en Colombia, más que un problema, parece una catástrofe. Esa fue la conclusión principal del Foro Anticorrupción que realizó hoy el Externado de Colombia, institución que se metió de lleno a acompañar al gobierno en la lucha contra la corrupción. La universidad, de la mano de su rector Juan Carlos Henao y del director del Departamento de Derecho Penal, el profesor y ex procurador Jaime Bernal Cuellar, comunicó que acompañará de frente al gobierno en la lucha contra la corrupción. El primer paso se dio hoy en la instalación de una de las famosas jornadas internacionales de derecho penal, donde el tema fue ese: cómo combatir la corrupción. Yo creo que la academia es el poder más importante que tiene una sociedad. No porque decide ella decide, no, bueno, o su jefe, pero entre los dos. Sí, digamos, pero ¿qué es lo que hace la academia? La academia ilustra. Eso es lo bonito que tiene la academia dentro de una sociedad, que no es el poder decisorio, pero sí es el poder que ilustra a los que deciden. Y cuando esa academia es libre y lo único que piensa es el bien del país, va a dar mucho mejores insumos, como se hicieron con los libros de corrupción hace año y pico aquí. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien participó en el evento, reconoció que en la lucha contra la corrupción el tema no es solo de penas, sino también de contar con aliados como la sociedad civil y, por supuesto, la academia. Nuestra batalla contra la corrupción es una batalla de la sociedad entera. Esto no puede ser
un compromiso del gobierno exclusivamente. Hay un principio de corresponsabilidad que sí que se debe aplicar en materia de lucha contra la corrupción. Y es una corresponsabilidad desde el sector privado, los empresarios, desde los funcionarios públicos, todos los que estamos en la función pública, por pequeña que sea la responsabilidad, por muy alta que sea, tenemos esta gran responsabilidad, pero también la academia. En buena hora, esta cruzada contra la corrupción en la que todos tienen claro que el tema no es solo de leyes, sino también de construcción de ética y participación ciudadana. Y nuestra ñapa de homenaje a Jaime Garzón. Hoy, Heriberto de la Calle lustra los zapatos de la reconocida cantante, actriz y presentadora Marbel. Actualmente, Marbel presenta el programa Lo sé todo de este canal. Está comprometida con Sebastián Salazar, futbolista del Santa Fe. Trabaja en su carrera musical y forma parte del espectáculo Planchando el Despecho. Si le va variando el color, usted me avisa. ¿Y usted tiene más hermanitos? Sí, 4 más. Somos 5 hermanos. ¿Y usted la más grande o la más chiquita? La más pequeñita. Yo soy la ñaña de la casa. ¿La ñaña o la ñoña? La ñaña. La ñaña, eso es que es la consentida. La consentida. Pero, por ejemplo, ¿a usted le gustan los hombres inteligentes? A mí, claro. Un hombre inteligente es bien interesante. ¿Y los hombres guapos? Bastante guapo, es importante. Ah, Sobre todo con el cabello así como... ¿Sí? Es que hoy me puse peinado pun en homenaje a usted, ¿no? Ah, bueno. Vea, ¿y por qué esa huevonada de tatuarse eso de dónde le dio? Usted antes de ser cantante ya tenía el Ya pechito, tenía. ¿sí? ¿Y qué es lo tenía que dos, tiene ahí? tenía este. Este es una rosa atravesada por un puñal. Ajá. ¿Le gusta? Sí, tan bonito, ¿no? ¿Y hasta dónde da el tallo? No, eso sí no se puede ver. ¿No? Vea, le confieso que yo hace rato acabé, pero estoy tan contento aquí boleándole el trapo. Bueno, señorita Marbel, ha sido un placer casi sexual haberla tenido lustradita aquí. Muchas gracias. Y de todas maneras, a nombre del barrio, de la Junta de Acción Comunal de allá, les reconocemos mucho el trabajo y nos alegra mucho que en medio de la pochola y el aguardientico usted nos alegre las tardes de viernes, sábado y domingo. Muchísimas gracias a ti. Tú eres divino. Ay, ¿quién lo creyera, güeyputa? Ay, ay, ay. Inolvidable Jaime Garzón. Hasta mañana. Que descanse.